Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de noticiasdigital.net. Mi nombre es Luis Cárdenas y bueno, comenzamos con el tema del día de hoy, que es el tema de la liberación de Diego Fernández de Ceballos. Aquí nada más hay que recalcar algo: a nadie se le olvide otro tema que es muy importante, que es muy lamentable, y es la negación, la negligencia a prestarle servicio a los ductos de Pemex, que ha provocado una explosión que ha dejado 28 muertos. Se habla de robo de combustible, pero tenemos entendido, de acuerdo al director de gobierno de ese municipio de San Martín Texmelucan, que los ductos que pasaban por ahí no llevaban combustible, llevaban simplemente crudo. Entonces, bueno, pues hay una sospecha bastante fundada en el sentido de que quizá no tenga que ver el robo de combustible, quizá no tenga que ver echarle la culpa a los ladrones, que sí existen y que también tienen que ser responsabilidad de Pemex. Es más fácil echarle la culpa a los ladrones que aceptar el hecho de que no le dan mantenimiento a los ductos y a las instalaciones como le deben dar, y esta estupidez ha costado 28 vidas. Mañana vamos a platicar a fondo de ese tema, pero ahorita vamos a hablar de Diego Fernández de Ceballos. Discúlpeme usted, tengo un poco irritada la garganta. Vamos a hablar de esta liberación. Le voy a poner las imágenes que seguramente usted ya vio en el transcurso del día en distintos medios de comunicación. Aquí llega el jefe, Diego Fernández Ceballos, con unas flores para su pareja. Discúlpeme, pero nadie que tenga un poquito de juicio podría creer que este hombre estuvo 7 meses secuestrado, 7 meses en cautiverio, máxime porque llega dando un discurso, máxime porque llega arreglado, llega con una barba crecida, cierto, pero es una barba recortada, es una imagen cuidada y es un discurso también políticamente cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Número uno, Diego Fernández de Ceballos manda un mensaje como hombre de fe perdonando a sus secuestradores. Además, manda un mensaje a los periodistas, a los que les agradece su humanidad. Ese mensaje, para mí, ese mensaje, como que fue para Televisa, a lo mejor un poquito para Pepe Cárdenas, que le ganaron la exclusiva, por más que tuiteara, bueno, pues le ganaron la exclusiva a don Pepe Cárdenas, que por cierto, admiro, respeto el trabajo periodístico, pero pues se la ganó Joaquín López Dóriga en Televisa. Y ¿por qué le digo esto? Porque Televisa pues precisamente se mantuvo al margen de esta situación. Televisa decía que por respeto, que por humanidad, que por la vida de Diego se iban a mantener al margen de la información del secuestro de Diego Fernández de Ceballos. Esto se dio mediáticamente, este anuncio de la liberación se dio mediáticamente pensado. El primer anuncio se da en exclusiva a Televisa, qué raro, a las 9 de la mañana. Y él llega a su casa más o menos a la 1:15, 1:03 de la tarde, que es justamente cuando empiezan los noticieros vespertinos. Y lo más importante, mañana evidentemente, bueno, pues será el titular de todos los periódicos, pero es una situación que no puede dejarse de lado. Esto estuvo precisamente ensayado y es muy difícil que haya sido liberado hoy. ¿Y saben a qué me recuerda? A que el 20 de noviembre se publicó en el periódico Universal una nota que le costó la chamba a algunos trabajadores del Universal, en donde decían que Diego Fernández de Ceballos se encontraba libre y con su familia. Estaríamos hablando, si el show que nos presentaron hoy fuera real, entonces el jefe Diego, en vez de ver a su familia primero, bueno, pues está atendiendo a los medios de comunicación y está atendiendo una estrategia mediática. Eso, bueno, pues no es creíble, vamos, no es creíble. No podemos pensar que este hombre, después de 7 meses de estar secuestrado, ya maneje un coche así, sin ningún trauma, ya pueda hablar sin ningún problema, ya pueda estar arreglado y recuperado. Es una situación traumática. Y esto no puede liberarse simplemente de un día para otro o de unas horas para otras, es imposible. Quizá el Universal tuvo razón cuando publicó que Diego Fernández de Ceballos había sido liberado el pasado 20 de noviembre, hace más o menos unas 3 semanas. Si el Universal tuvo razón, pues es muy buena oportunidad para que analice a esas fuentes y además, pues para que se defienda, para que se apegue a esa versión. Porque hoy, de menos Ciro Gómez Leiva, Milenio, Carlos Marín en todo su esplendor ególatra, pues se dedicaron a patear al periódico El Universal, alegando esta nota que fue publicada hace 3 semanas. Pero habría que ser bastante crédulo para pensar que el jefe Diego fue liberado hoy.
Ese hombre ya tiene un rato libre, no sé cuántos días de menos, para que pues pueda estar con la integridad que está, para que pueda dar conferencias, para que pueda, porque esto pues quieras o no, es una especie de conferencia de prensa, el pararse frente a su casa, para que llegue aparte con las flores. Vamos, esto fue un show mediático. ¿En dónde es donde no viene el show mediático? Ahí le va. Hay una versión que apuntaba a que Diego podía ser candidato presidencial del PAN. Yo no creo particularmente en esa versión y le voy a decir por qué. Número uno, Diego Fernández Ceballos ya está muy desgastado socialmente hablando, no tiene precisamente una preferencia en la ciudadanía y además pues ya sería un presidente muy grande. Y no estoy aquí diciendo nada en contra de nadie ni discriminación de edad, pero sí estaríamos hablando de un presidente de la República, en caso de que ganara, pues ya bastante grande. Por parte del señor, pues parece ser que más bien quería retirarse de la vida política. El segundo tema, que sí llama la atención, es el comunicado que envían tras la liberación de Diego Fernández de Ceballos. Bueno, mejor dicho, antes de la liberación de Diego Fernández de Ceballos. Este comunicado es firmado por los ex misteriosos desaparecedores, los que difundieron las fotografías y que ahora se transforman en la Red Global por la Transformación. Este grupo secuestra a una persona, le hace una especie de juicio revolucionario, tiene una ideología pues de izquierda, una ideología parecida o copiada un poco de la guerrilla. Es un grupo que logró secuestrar a un personaje importante de la vida política nacional, que logró tenerlo en cautiverio durante 7 meses y que tuvo en jaque a todo el sistema de seguridad nacional de este país. Y este grupo tiene ahorita en su poder una cantidad pues considerable de recursos, porque la liberación de Diego Fernández de Ceballos costó una lana. No sé cuánto, pero bueno, se está hablando, en las primeras versiones se hablaba de 55 millones de dólares, después decían que se había bajado esta cantidad a cerca de 30 millones de dólares. Estamos hablando de un grupo que tiene en su poder dinero, recursos, y que si uno lee ese comunicado, entre líneas, pareciera que está convocando a la insurrección. En un momento político clave en el país, cerca de elecciones y que aparte está contaminado y totalmente tomado por el crimen organizado. ¿Cómo la ve usted? Ahí se la dejo, o sea, vamos a hacer más adelante un análisis de esta situación de los ex misteriosos desaparecedores. Vamos a analizar ese comunicado más adelante en otro podcast, porque no se puede dejar nada más así. Es interesante saber qué va a pasar con este grupo. Algunos analistas señalan que, bueno, simplemente es una manera ideológica de sacar, como para que digan que fue también una situación no solamente de secuestro mercenario, sino que también había ideología y pues que no hay nada que temer. Pero pues yo de menos sí le tengo un poco de miedo a un grupo que secuestra de esta forma a un personaje tan importante, porque estamos hablando de un grupo que tiene estrategia, estamos hablando de un grupo que en este momento tiene recursos económicos, que evidentemente antes los tenía, y que además tiene una ideología. Esto suena ya a una situación que el gobierno ha cosechado durante muchos años, que el Estado mexicano ha cosechado durante muchos años, y es que debido a las pendejadas y a la ineptitud con la que siempre se ha desarrollado el gobierno nacional, el gobierno del federal, pues en este momento estamos ya ante circunstancias de un pueblo enardecido, de un pueblo encabronado y que tarde o temprano podría comenzar a levantarse de cierta forma, que no es nada que se desee, que no es nada que se esté invitando a hacer, pero que es algo que podría pasar. Y con este tipo de grupos liderando, pues no estamos hablando de algo tan pendejo, ¿eh? Lo interesante sería saber qué hay detrás de los intereses de este nuevo frente, de este nuevo grupo que se dice revolucionario, de este nuevo grupo por la transformación global. Pues ya lo analizaremos en otros podcasts. Mi nombre es Luis Cárdenas, el Twitter es twitter.com/soy un hereje. Lo veo mañana en otro editorial. Sí, mañana sí lo veo, se lo juro, se lo prometo. Nos vemos mañana, cuídese mucho y vamos a hablar de San Martín Texmelucan, lo que pasó en Puebla. Cuídense mucho, hasta luego.